Escritura encontraba una serie de cosas en las cuales nosotros a veces caemos y aún así esperamos que el poder de la resurrección actúe en nosotros. Y definitivamente Dios no puede resucitar algo que no está muerto. ¿Me explico? Es decir, el poder de la resurrección solamente puede actuar en aquello que ha muerto para que pueda Él volver a darle vida. Entonces, en ese sentido es por eso que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones desordenadas o desenfrenadas. Debemos de morir a nuestro propio yo, es decir, a la persona que a veces defendemos o decimos que somos. Con palabras como, cuando haces algo malo, defendemos nuestra persona con palabras como, así soy yo. Con palabras como, así me conociste y así voy a ser siempre. Con palabras como, es que yo así soy, tú eres diferente, tú a mí déjame ser como soy. Pero a la luz de la Escritura, te das cuenta que el sacrificio de Jesús es precisamente para que nosotros dejemos de ser como éramos. Si no, entonces Jesús no nos hablaría de cambios trascendentales en nuestra vida y tampoco nos hablaría acerca de la formación de su persona a través de nosotros. Entonces, si Jesús nos dice que su carácter se tiene que formar en nosotros, que tenemos que ser el reflejo de su persona, entonces se está refiriendo a que debe de haber cambios en nosotros, ¿no? Entonces, esos cambios que nosotros necesitamos en nuestra vida tienen que ver con una serie de cosas que nosotros necesitamos hacer y otras dejar de hacer, para que Él se pueda formar en nosotros. ¿No te has dado cuenta que, bueno, para todos los que somos casados, los que son solteros apenas se van a enterar de esto, pero para todos los que somos casados, ¿te has dado cuenta que te casas con una persona y hay hábitos de esa persona que tú empiezas a tomar? Que tú no lo hacías, pero ahora ya lo haces. Que tal vez de principio hasta decías, ay no, yo no, ¿verdad? O algo que tú no comías y que ahora ya comes. La verdad, por amor hasta nopales comes. Lo digo para los que no les gustan los nopales, ¿verdad? Hay algunos que son medio fresas todavía, ¿verdad? Que de repente les das, pero no, se les quita en la medida que van conviviendo y en la medida que vas compartiendo tu vida con esa persona, vas tomando hábitos de esa persona. Y sin darte cuenta, hay mucho que tú tienes de esa persona. Ahorita ya están todos así como que... ¿Es en serio? Vamos a la Escritura, Juan capítulo 12. Me encanta esta historia porque... No sé si te has dado cuenta que a mí me encantan mucho las historias. Y particularmente esta historia es una historia que está narrada por alguien más, es decir, por alguien que presenció ese hecho. Y esa narración nos deja ver muchas cosas que probablemente los que estaban viviendo esa parte de la historia no se dieron cuenta o no habían tomado en cuenta. Pero cuando alguien más escribe tu historia, cuando alguien más narra lo que ve de ti, eso es bien diferente. Por eso es que yo siempre he dicho que el verdadero testimonio es aquel que la gente puede dar de nosotros. ¿Sí me explico? Es decir, aquellos que te conocen y que pueden testificar de los cambios en tu vida. O aquellos que te conocieron en tu pasado y que hoy te ven y te dicen, ¡ay, qué te dieron! ¿Qué tomaste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo un cambio tan drástico? Pero hay gente que definitivamente no se deja cambiar. Y eso es precisamente lo que quiero hablarte, del poder de la resurrección en nosotros. Juan capítulo 12, vamos a tratar de leer todo el capítulo, son
muchos versículos, pero voy explicándote paso por paso. Dice la Escritura, 6 días antes de la Pascua, ¿cuántos días? 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había ¿qué? Resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que ¿qué? El que le había de entregar, en otras palabras, el que lo iba a traicionar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Inclina tu rostro, Padre, dale sentido a tu palabra, dale tu espíritu y dale, Señor, tu corazón, lo que necesitamos en nuestra vida hoy. Padre, que seas tú hablando a nuestro corazón, dirigiéndote a nuestra vida, y que a través de tu palabra podamos entender tu propósito, voluntad y hacia dónde tú nos estás guiando cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero explicarte la primera parte de la historia, y es que en la primera parte de la historia que el apóstol Juan está narrando acerca de Jesús, encontramos un cuadro muy claro acerca de los tipos de personas que existen dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos primero a Lázaro, que es amigo de Jesús y que es una persona que ha vuelto a la vida después de haber estado algunos días ya muerto, y ahora esa persona está sentado a la mesa con Jesús y es una de las personas a quien se le está sirviendo. Esto habla acerca de la redención de nuestra vida por medio del sacrificio de Jesús, aunque Lázaro, después de haber resucitado, volvió a morir. ¿Ok? Quiero que entiendas esto porque alguna vez ya les he predicado que hay distintos tipos de muerte. Uno es la muerte espiritual, otro es la muerte terrenal, la separación del alma y del cuerpo, y la última es la muerte o la condenación eterna, que es precisamente cuando nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, entendemos que Lázaro resucita a su vida terrenal, ¿ok? Vuelve a la vida terrenal, recupera la vida que había perdido. Simplemente eso fue lo que ocurrió con Lázaro. Tiempo después, Lázaro vuelve a morir, pero en ese momento lo que tipifica a Lázaro es precisamente la redención de Jesucristo y el poder de Jesús como la resurrección y la vida. Entonces, hubiera sido más fácil, como dice María y Marta, hubiera sido más fácil para Jesús haber estado ahí y haber impedido la muerte de Lázaro. A los ojos de los hombres hubiera sido más fácil. ¿Okay? Pero cuando Jesús se está manifestando como la resurrección y la vida, primero tiene que haber algo muerto para que Él pueda darle resurrección y llenarlo de vida. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. ¿Okay? Después tenemos a la representación de aquellos que lo dan todo por Jesús, de aquellos que no valoran, más bien que no se van con el valor de las cosas, sino más bien tienen como prioridad darlo todo delante de Dios, que reconocen su condición, que reconocen su pecado, que reconocen su necesidad de Él, y aún su propia riqueza podrían derramarla delante de Él. Y este es el caso de la hermana de Lázaro, que toma ¿qué? Un frasco de perfume de nardo puro. Y cuando habla de nardo puro, pues ya tenemos ahí al valuador Judas
Judas Iscariote dando el avalúo de cuánto costaba, ¿no? Diciendo, caray, ¿por qué no lo vendimos? Hubiese sido más productivo que lo hubiéramos vendido y así darlo a los pobres. Y aquí viene el tercer tipo de persona, y es una persona que está dentro de la iglesia, que simpatiza con el cristianismo, pero que no hay convicción en su corazón. Es decir, que puede estar incluso teniendo un cargo tan importante como es el tesorero. Ahí va para los que agarran dinero. Un cargo tan importante como lo es el tesorero de la iglesia, pero su corazón está muy lejos de Jesús. Y esto sucede con cualquier cargo que tú tengas en la iglesia. Siempre lo he repetido muchas veces, el desempeñar una labor al interior de la iglesia no dice que tú estés bien con Dios o que tu corazón esté cerca de Dios. Y fíjate la actitud de Judas Iscariote al decir lo siguiente: ¿por qué no vendimos ese perfume y por qué no utilizamos el dinero para darlo a los pobres? ¿Sabes cuál es el pretexto de alguien que simpatiza con el evangelio? Desviar su atención y su mirada de la prioridad que es Jesús. Es decir, cosas tan sencillas como nuestro compromiso con Dios. ¿Me explico? Por ejemplo, yo ya no doy mi promesa porque todos la dejaron de dar, y como ya nadie la dio, me parece una falta de respeto que yo la siga dando. Yo ya no llego temprano a la iglesia porque qué falta de respeto que todos lleguen tarde. No tiene sentido que yo llegue temprano. Perdiste de vista a Jesús. Porque entonces, ¿por qué lo hacías? ¿Me explico? ¿Por qué lo hacías? ¿Porque tu compromiso era con la gente? ¿A ti se te debe respeto? ¿O tu compromiso es directamente con Dios? ¿Dios te faltó al respeto a ti? ¿Me explico? ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es el pensamiento de Judas. El pensamiento de Judas es: ¿cómo pudieron derramar ese perfume en los pies de Jesús? O sea, Judas es parte de la comitiva de Jesús, pero no está de acuerdo con lo que se le ofrece a Jesús, porque dejó de ver su compromiso con Jesús y está viendo su compromiso con la gente, el reconocimiento de los demás, el respeto que le deben a él y no a Jesús. Entonces, todos estos tipos de personas son personas que rodean a Jesús, que pueden estar al interior de la iglesia y que no en todos puede actuar el poder de la resurrección, porque no todos muestran tener una actitud de arrepentimiento. En otras palabras, Dios solo puede cambiar lo que se presenta delante de Él de manera voluntaria y que tiene la necesidad de volver a vivir. Dios no puede resucitar sueños desviados. Dios no puede resucitar situaciones que están fracturadas, que tú no le has ofrecido a Él. Dios no puede incluso resucitar tu relación con Él cuando no eres capaz de ofrecerte delante de Él. ¿Me explico? ¿No te has dado cuenta que a veces morimos lentamente? ¿Sí te has dado cuenta? Yo creo que todos aquí nos hemos dado cuenta que un descuido nos puede llevar a morir lentamente. Dejas de orar un día, se convierten en 2. Después de 2 se convierten en una semana. Después de una semana ya es un mes. Después de un mes ya no tienes ganas de nada. ¿Qué te llevó a eso? Un descuido, una decisión. Pero lo mismo que te llevó a estar en esa condición es lo mismo que puede llevarte a levantarte. La decisión de volver a hacer las cosas desde la perspectiva correcta, ofrecerlo a la persona correcta y hacerlo bajo el compromiso con la persona correcta. Un día alguien me dijo: es que yo veo que no todos son parejos en la iglesia. Y le dije: ¿para quién lo hace? Es que algunos cooperamos y otros no. ¿Para quién lo hace? Por mí puede dejar de cooperar. Solo dígame para quién lo hace. Es que lo hago para Dios. Entonces, ¿por qué se está fijando en los demás?
¿Por qué se fija en los demás? Es como si a Payín le invitan un plato de hígado encebollado y yo me empiezo a quejar y empiezo a decirle, oh, Payín, o sea, no manches, ¿por qué te trajeron hígado encebollado? Si a él le gusta y a mí no me gusta, yo no puedo quejarme de lo que a él le gusta. ¿Me explico? Pero siempre queremos ver desde la perspectiva de lo que a los demás les acontece o de las situaciones que los demás viven para yo tener un justificante de lo que estoy haciendo o diciendo. Eso fue lo que hizo Judas. ¿A quién tomó Judas para justificar su condición? A los pobres. Judas, para justificar su condición, tomó de ejemplo a los pobres. Ay, hubiésemos ayudado a los pobres. Y Jesús, que conoce todo, le dice, pues mira, Judas, creo que no estás entendiendo absolutamente nada. Cuando tú estás viendo equivocadamente y cuando tú te olvidas de que tu compromiso es con Dios, empiezas a ver en dirección equivocada y Dios es el único que puede venir a explicarte las cosas como son. Entonces Jesús se toma el tiempo de explicarle a Judas y le dice, mira, Judas, lo que ella está haciendo, lo está haciendo para el momento de mi sepultura. Es decir, desde ahora está ungiendo mi cuerpo porque voy a morir y voy a ser sepultado. Y cuando Jesús dice eso, se está refiriendo a que era difícil que alguien pudiese ungir el cuerpo de Jesús porque todos sus discípulos lo iban a abandonar. ¿Sabes quién terminó ungiendo el cuerpo de Jesús? Las mujeres, después de que José de Arimatea pide su cuerpo. Porque no había nadie que pidiera su cuerpo. Tiene que venir alguien que no es ni su discípulo a pedir el cuerpo de Jesús. Y eso muestra qué tan traicioneros podemos llegar a ser. Pero sucede una cosa, el poder de la resurrección actúa sobre un corazón arrepentido. Y ese corazón arrepentido que sirvió para impulsar a los demás, era el corazón de alguien que había negado a Jesús 3 veces. Y se llama Pedro. Es decir, si el poder de la resurrección no hubiese actuado sobre Pedro, los demás probablemente se habrían alejado por completo, abandonando a Jesús. ¿Me explico? Por eso es que cuando Jesús llama a los discípulos, dice, ve, junta a los discípulos y a Pedro, les dice a las mujeres, vayan, díganles que los vemos en tal lugar y díganle a Pedro que también vaya. Entonces, hasta ahí, Judas está mostrando lo que realmente tiene en su corazón. Versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos siguiendo a Jesús? Cuando comencemos a ser la presa de los perseguidores. ¿Sí me explico? Yo, de verdad, lo que les voy a decir, se los digo con pleno conocimiento de causa. Pero, en serio que si tu vida está demasiado tranquila, preocúpate. Porque seguir a Jesús te convierte en la presa de los perseguidores. Un día escuché a un pastor decir, no sé cómo le hace la gente para decir que Dios siempre le habla si yo escucho más la voz del diablo. Y créanme que yo no lo había experimentado, pero ahora sé a lo que se refiere ese cuate. Y sí es cierto. A veces decimos escuchar tanto a Dios, pero no mostrar ningún cambio. Y yo la mera neta a veces siento que el diablo me habla más. O porque me tienta, o porque me amenaza, o porque estoy haciendo algo bien. Pero de una manera o de otra está buscando que yo caiga. Y en ese tiempo
en ese proceso te conviertes en la presa de los perseguidores. ¿A quién habían acordado matar igual que a Jesús? A Lázaro. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía que ver Lázaro con lo que estaba sucediendo con Jesús? Sencillo, Lázaro se había convertido en la evidencia del poder de la resurrección. Así que una señal de que tú y yo somos la evidencia del poder de la resurrección de Jesucristo es que nos convertimos en la presa de los perseguidores. ¿A poco sí cambiaste? Ay, ¿en serio en la iglesia te hicieron así? Ay, ¿a poco fue tan fácil? Veo que muy sencillamente dejaste de ser quien tú eras. Comienzas a hacerte la presa de los perseguidores. Pero ocurre lo siguiente. El siguiente día, grandes multitudes habían venido, ¿a dónde? A la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban como: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ¿qué dice? Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y él resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo que se va tras él. La evidencia del poder de la resurrección en nosotros provoca que nos convirtamos en el centro de atracción de aquellos que tienen la necesidad de cambio. No solo Jesús era el centro de atención de las personas, Lázaro se había convertido en el centro de atención de las personas porque querían saber acerca de su experiencia al haber muerto y al haber resucitado. Es decir, la obra de Jesucristo en nosotros es lo que provoca que la gente quiera saber, conocer y entender qué es lo que Jesús ha hecho o provocó en nosotros para mostrar tales cambios. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que mostramos cambios temporales y no duraderos. Por eso es que por un tiempo nos convertimos en el centro de atención y después simplemente nos apagamos. Por eso es que por un tiempo tú eres el consejero de todos y después cometes un error y te apagas. ¿Sí me explico? ¿Y sabes cuál es el error de la iglesia cristiana? Y tengo que decirlo aquí abiertamente delante de todos. El error de la iglesia cristiana ha sido siempre señalar el pecado de los demás dejando de ver el nuestro. Porque no somos capaces de tender la mano para ayudar al que ha cometido pecado y restaurarlo. Yo veo un David que cometió una serie de pecados, pero que siempre tenía una actitud de arrepentimiento y siempre le tendían la mano. Y lo mismo él hacía con los demás. ¿No acaso después de que Saúl intenta matarlo, pregunta si hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda beneficiar y termina beneficiando a Mefiboset? Esto es una muestra de que aunque había sido ofendido por alguien, su ofensa no impedía que la obra de Dios se llevara a cabo y que restaurase la vida de alguien más. Ese es el verdadero poder de la resurrección. Cuando hay cosas que en nuestra vida estorban para poder ayudar a los demás, entonces el problema no está en los demás, el problema está en mí. El poder de la resurrección no ha actuado sobre mi vida.
¿Me explico? O sea, yo quiero que las cosas cambien alrededor, yo quiero que nadie diga nada malo de mí, pero no estoy dispuesto a cambiar lo que de mí no está correcto. Entonces, todos se dan cuenta que se cumple una palabra profética hasta que Jesús es glorificado. Es decir, en el momento que Jesús entra montado sobre un pollino a Jerusalén, se está cumpliendo la palabra profética de que así va a entrar el rey de los judíos, ¿ok? Montado sobre un pollino. Pero dice la Biblia, y Juan lo narra y dice, pero nadie se dio cuenta hasta después de que Jesús fue glorificado. ¿Cuándo fue glorificado? Después de que murió y resucitó. Hasta entonces entendieron lo que habían presenciado. Y aquí hay otro tipo de personas en la iglesia, ¿ok? Usted identifíquese con el que usted quiera, ¿ok? No me tiene que decir, sí, yo soy como este, sí, yo soy como aquel. No, usted póngase en el lugar que usted quiera. Y aquí viene otro tipo de persona en la iglesia. La persona que cree entenderlo todo, pero que no entiende nada. ¿No les ha pasado que hay personas que parece que van caminando muy bien en el evangelio, pero empiezan a suceder cosas a las cuales no están digamos, acostumbrados, o sucede algo fuera de lo normal y empiezan como que a emitir tela de juicio entre las cosas que están viviendo? Y aunque no entienden nada, como quiera quieren emitir su opinión. No están entendiendo nada, ni papas de lo que sucede, pero como quiera ya avientan su opinión. No, pues yo creo que esto. De hecho, hay personas que no saben nada acerca de cómo Dios habla, pero intentan interpretar hasta sus propios sueños. Y ya hasta que no dan con nada, entonces ya vienen con el pastor y le dicen, pastor, soñé esto, que un cocodrilo gigante me perseguía. ¿Qué significará? Pues, a lo mejor cenó mucho pescado. Verás, lo que te estoy diciendo es real. Gente que intenta entender lo que ellos mismos saben que no pueden entender. Pero hay cosas que solo Dios te puede explicar desde una perspectiva correcta. ¿Cuándo? Cuando el poder de la resurrección actúe. ¿Por qué? ¿Cuándo entendieron ellos? Hasta que Jesús fue glorificado. Es decir, hasta que el poder de la resurrección actuó. No antes. Hasta que el poder de la resurrección se hizo vigente, pudieron entender. Hay cosas en tu vida, y aquí esto tenlo claro, que no vas a entender hasta que mueras a ti mismo. ¿Y cómo es morir a mí mismo? Hasta que renuncies a estarte defendiendo a ti mismo delante de Dios y dejes que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo. Hasta entonces vas a entender muchas cosas. Hay gente que batalla porque quieren entender todo en este momento y quisieran resolver su vida en este momento. Y están así como que pensando, ¿y cómo le debo de hacer? ¿Y entonces qué debo de hacer? Y Jesús te está diciendo, ve un paso a la vez. Mira, cambia esto, pero no lo quieres cambiar. Deja esto, pero no lo quieres dejar. ¿Por qué crees que Jesús revela, cuando están en la última cena, revela que alguien lo iba a traicionar? ¿Tú por qué crees? ¿Para presumir que él sabía? Para darle la oportunidad al que lo iba a entregar. Y para que el que lo iba a entregar no tuviera pretexto de decir, nadie me dijo. Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Quiero llegar hasta algo que me llamó mucho la atención. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quiénes vinieron a ver a Jesús? Unos griegos. Es decir,
Todos los judíos pensaban que la salvación solamente era para ¿quiénes? Para ellos. Y resulta que vienen unos griegos y dicen, necesitamos ver a Jesús. Y la señal de que el poder de la resurrección iba a actuar en la vida de Jesús es que la gente despreciada, menospreciada y en necesidad comienza a tener un acercamiento hacia ti. Porque eso solo lo puede provocar el poder de la resurrección. ¿Cuál es la señal de que estás muriendo a ti mismo? Que alguien en la condición igual o peor a la tuya se acerca a ti buscando ayuda. Se acerca a ti buscando ayuda. En el peor momento de tu vida, cuando estás muriendo a ti mismo, no va a faltar el que venga a pedirte consejo y tú vas a pensar, pero si yo estoy pasando por una situación igual o bien fuerte. No me van a dejar mentir los que han pasado por procesos difíciles, sí o no, que en el momento más difícil de su proceso había gente que necesitaba de su ayuda. Llegaban, les preguntaban algo, les pedían un consejo y ustedes no sabían qué decir, porque se trata del poder de la resurrección. Estás muriendo a ti para poder dar fruto. Por eso, ahí va lo que quería llegar. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué? Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces es por eso que para que el grano de trigo pueda dar fruto, en el momento en el que está muriendo, comienza a surgir la necesidad de que alguien venga a ti a pedir consejo, porque esa persona se va a convertir en el fruto que tú vas a dar al momento de morir. Tú mueres a ti mismo y alguien se tiene que levantar por medio del consejo que tú le diste cuando estabas muriendo a ti mismo. Es por eso que siempre digo que en el matrimonio, cuando no encuentres la solución, dejes que Dios resuelva primero tu corazón. Porque si Dios resuelve tu corazón, podrá resolver el corazón de tu pareja. Es decir, el fruto solo viene cuando tú mueres a ti mismo. El fruto no puede venir cuando tú no mueres a ti mismo. Tú no vas a poder ver fruto si sigues neciando ser como eres. Y lo dije bien, neciando. Porque necio, se los he dicho muchas veces, es aquel que hace lo mismo esperando diferente resultado. Ese es un necio. Y a veces así estamos delante de Dios. El Señor, principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Cuando están en yugo desigual, Dios le dice, deja esa parejita que traes. Y el chavo o la chava, no, yo lo amo con todo mi corazón. ¿No? ¿Qué ocurre después? Que a causa de tu necedad y de no cortar lo que Dios te pidió que cortaras, vives una situación muy diferente a la que esperabas vivir. Digo, aquí hay muchos matrimonios y muchos no me van a dejar mentir. ¿Okay? Se toman decisiones incorrectas en el matrimonio y después lo empiezas a lamentar. ¿Por qué? Porque todo trae consecuencia. Pero lo peor es cuando tienes el consejo adecuado y como quieras es lo incorrecto. Hay algunos que en su ignorancia tomaron malas decisiones. No los culpo. Pero de todas maneras tuvieron que vivir consecuencias. Pero hay algunos que aún a sabiendas y teniendo el consejo quisieron tomar esas malas decisiones. Entonces, el asunto aquí es que la única forma en que nosotros podemos dar fruto delante de Dios es que tengamos que morir a nosotros mismos. Es por eso que Jesús dice, cualquiera que no aborrece padre, madre, hermano, hermana, hijos o hijas, no es digno de mí. Y Jesús, al usar la palabra aborrecer, no se está refiriendo a que no los quieras. Se está refiriendo a que no sean tu prioridad.
a que tu prioridad sea agradarlo a Él, porque ahí es donde actúa el poder de la resurrección. Voy a explicarte algo muy sencillo que lo expliqué en el programa de los discípulos. Si usted tiene oportunidad, vea el programa del viernes pasado. Pero es algo muy sencillo de entender. Jesús va a la cruz y en el camino a la cruz Jesús va derramando toda su sangre, es decir, va dejando toda su vida de camino hacia la cruz. Cuando Jesús llega a la cruz, es algo que los científicos todavía no se pueden explicar. ¿Cómo es que Jesús llega caminando hasta el lugar donde va a ser crucificado si ya su cuerpo no tenía sangre dentro de él? Había derramado la mayor cantidad de sangre y no es posible que alguien que no tenga la cantidad adecuada de sangre llegue caminando tantos kilómetros hasta el lugar donde iba. Para empezar desde ahí ya les es imposible comprenderlo. ¿Ok? Entonces te lo explico así para que entiendas hasta dónde llega la magnitud de su sacrificio. ¿Ok? Entonces llega Jesús caminando sin la cantidad de sangre que se necesita para tener la fuerza adecuada. Y llega Jesús caminando ya sin piel en su cuerpo, porque el látigo que utilizaban tenía huesos en las puntas y esos huesos se clavaban para desgarrar su piel. Entonces Jesús es puesto en la cruz. Después de que Jesús está en la cruz, Jesús no muere inmediatamente. De hecho, Jesús está teniendo una conversación con su Padre, estando ahí en la cruz. Pero dentro de todo esto que está aconteciendo con Jesús, acontecen una serie de cosas que marcan que el poder de la resurrección es lo que puede provocar. ¿Por qué? Jesús le promete a un ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? ¿En qué momento se lo está prometiendo? El día en que Jesús va a morir. ¿Ok? Así que lo que Jesús está indicando en ese momento es que la única forma de poder redimir a alguien es por medio del poder de la resurrección a través de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque Él es el pan de vida. ¿Sí te has dado cuenta que Jesús repite muchas veces vida? Precisamente porque Él es el poder de la resurrección. Él es el agua viva, Él es el pan de vida, Él es el pan vivo, no bimbo, vivo. ¿Ok? Él es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ok? Él es la vida. Jesús se revela a María y a Marta como la resurrección y la vida. Entonces, Jesús menciona muchas veces vida porque lo único que le puede dar al ser humano la libertad que éste necesita es el poder de la resurrección. Así que Jesús está en la cruz. Y mientras está en la cruz, el poder de la resurrección ya está actuando. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Mueren los ladrones, muere Jesús. Y el ladrón al que se le hizo la promesa, ese mismo día experimentó estar con Jesús en el paraíso. ¿Por medio de qué? Por medio del poder de la resurrección. Sencillo, pensemos en esto. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese hecho caso a la voz de Pedro cuando le dijo: Maestro, no vayas a la cruz, que no te acontezca tal cosa? ¿Qué crees que hubiera pasado? Lo que Jesús nos está contando en el Evangelio de Juan. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué pasa? Se queda solo. Y cuando dice se queda solo, se refiere a esa separación del Padre y Él. No se refiere a que la gente lo abandona, no. Jesús hubiese podido seguir rodeado de personas. Pero iba a estar solo. Y no habría actuado el poder de la resurrección sobre la humanidad. Así que Jesús está llevando a cabo y está cumpliendo lo que Él mismo dijo antes de ir a la cruz, que nos narra Juan.
Y dice, versículo 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué? La guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, que allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto que he llegado a esta hora. Y hasta ahí es donde quería llegar. ¿Sabes cuándo el poder de la resurrección actúa en nosotros? Cuando entendemos el propósito y la voluntad de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué dice Jesús? Ya le ungieron los pies, ya está lleno de perfume porque olía mucho. Dice que hasta toda la casa se llenó del aroma del perfume. Jesús ha ungido, él mismo dijo, ya mi cuerpo está preparado para ir a la tumba. Y ahora dice, fíjate las palabras de Jesús. ¿Qué podré decir ahora? Padre, líbrame de esta hora, líbrame de esto. Y luego él mismo responde, no, porque para esto ¿qué? He venido. ¿Sabes qué llevó a Jesús a la cruz? No fueron los judíos. Fue el propósito de Dios por salvar a la humanidad. Y Jesús lo entendió. Jesús lo entendió. Me llama la atención, cuando yo le recomendé ese libro a Payín, no sabía que le iba a apasionar tanto. Ahora es un apasionado de ese libro. Los Generales de Dios. Si usted puede, compre ese libro, le va a cambiar la existencia. Pero en ese libro usted va a encontrar el precio de haber traducido una Biblia. Usted va a encontrar el precio de haber atendido orfanatorios abandonados. El precio de ir por la gente que nadie quería. ¿Y sabes cuál era el precio? Renunciar a ellos mismos por encontrar el propósito de Dios en donde Dios los quería poner. Un hombre muy famoso en ese libro, en el momento de su muerte le preguntaron qué era lo que él quería. Y él pidió tener la oportunidad de leer la Biblia una vez más. En su vida había leído la Biblia muchas veces. Y la mayoría de las veces lo había hecho de rodillas por respeto a la presencia de Dios. Nos contaba Payo en el programa y decía, hubo un hombre al que quemaron con todos sus libros. Precisamente fue el que tradujo la Biblia. Que tradujo la Biblia al inglés por primera vez. Y lo quemaron con sus propios libros. Pusieron todos sus libros alrededor. Y el hombre murió sonriendo, dándole gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él decía que ese mismo día lo iba a ver. ¿Sabes cómo se llama eso? Tener claro el poder de la resurrección. Cuando tú y yo no tenemos claro el poder de la resurrección, somos como el grano de trigo que no muere, que se defiende, que está diciendo o está queriendo buscar tener la razón, que se está defendiendo de todo, que para todo está peleando por querer sobresalir y por querer tener la razón. No puede el poder de la resurrección actuar en tu vida si por todo tú te defiendes. Lo que necesitas hacer tú y yo en nuestra vida para que Jesús se manifieste de verdad es morir a nosotros mismos,
porque nada que no muere puede ser resucitado. Hay un libro que les voy a recomendar también, se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Cuando usted lea ese libro, se va a dar cuenta que lo que Dios nos pide día a día es morir a nosotros mismos. Constante. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que el Espíritu Santo podría gobernar nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Tú te das cuenta que Judas traiciona a Jesús? Porque Judas no está permitiendo que la obra de Jesús se lleve a cabo en su corazón. ¿Qué es lo único que defiende Judas? Su religión, es decir, estar cerca de Jesús, pero que no me cambie. Yo te aseguro que hay mucha gente que viene a esta iglesia. No te estoy juzgando, no te estoy prejuiciando ni nada de eso. Pero yo te aseguro que hay gente que viene a la iglesia que no se han dado cuenta que han perdido su relación con Jesús, que no tienen claro su propósito, pero que religiosamente están aquí porque buscan de alguna manera obtener el beneficio de estar cerca de Jesús, pero sin la honra. Y el poder de la resurrección no va a actuar sobre ellos en el día final. Porque si Jesús no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Ponte de pie, por favor.